Buenas noches, muchas gracias. Estamos en esta hermosa serie, Un libro a la vez. Hemos estudiado uno del Nuevo Testamento y ahora estamos en un libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jonás. Así que podemos abrir allí la Biblia, el celular. Y si son como este predicador, buscar los anteojos. Hoy nos toca Jonás capítulo 3 y vamos a estar hablando en este libro y en este capítulo, especialmente con un tema que veo transversal en el capítulo, que es la coherencia, ¿no? Cuando nosotros buscamos allí el diccionario, ya sea de la Real Academia Española o en este caso Google nos ayuda, y nos ayuda a ver de que la palabra coherencia tiene que ver con esto, ¿no? Que haya una lógica entre dos objetos, dos partes, dos cosas, dos acciones. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir una cerradura, en forma coherente usaríamos una llave, lo que no quiere decir que sea algo exitoso o no. No, tampoco está poniendo tela de juicio si es moralmente bueno o malo, pero es coherente. Utilizo una llave para abrir una cerradura, pero ¿se imagina si utilizo un zapato para abrir una cerradura? Estaría siendo incoherente, ¿verdad? O por ejemplo, si tuviera un examen para rendir y quiero aprobar el examen, sería coherente que dedique tiempo a estudiar para el examen. Pero si previo al examen yo dedico tiempo para seguir mi serie de cable, bueno, no estoy siendo coherente con mi propósito, ¿no? Con el propósito de aprobar en el examen. Bueno, esta coherencia también tiene una acepción que tiene que ver la relación entre nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestras declaraciones de fe. Y en esto es que precisamente nosotros vamos a ir entrando, porque hay mucho problema de incoherencia en nuestras vidas espirituales. Decimos creer muchas cosas que en verdad vivimos en una manera incoherente. De tal manera de que a veces nos pasa de que sabiendo que Dios es grande, que Él tiene en control todas las cosas, que Él tiene un propósito para todo lo que nos sucede, nosotros no vivimos de acuerdo a esa fe, sino que vivimos en desesperanza, desesperación, angustia, temor al futuro, porque no hay una relación entre lo que creemos y lo que hacemos, incoherencia. Bueno, llegamos aquí nosotros a Jonás, y en Jonás capítulo 3 nosotros vamos a encontrar tres personajes principales en el texto, ¿no? El personaje que vamos a dedicarnos los primeros versículos tiene que ver con Jonás mismo, que si vienen siguiendo la serie, ya algunas cosas conocemos de Jonás. Luego tenemos a los ninivitas, a los habitantes de Nínive, y también la persona de Dios aparece en el versículo final, muy importante para conocer a Dios y vivir de acuerdo a quién es Él. Bueno, quisiera un poco llamar la atención que si hay alguien que manifiesta incoherencia en su vida espiritual es Jonás, profeta de Jehová. Este Jonás, profeta de Jehová, hemos leído en el capítulo 1 que Dios le comisiona a llevar el mensaje a Nínive, pero él agarra en un sentido opuesto para irse a Tarsis. Incoherente, si él es un mensajero de Dios, tiene que hacer lo que Dios le dice, ¿verdad? Pero este Jonás va para un lugar contrario. Es notable el versículo donde dice que Jonás se apresura para huir de la presencia de Dios. ¿Quién podría huir de la presencia de Dios? Y el profeta no lo sabe, pero está yendo en el lugar, en el sentido opuesto al que Dios le dijo. De pronto, cuando se levanta la tempestad, estoy citando la historia del capítulo 1, ¿verdad?
Cuando se levanta la tempestad, todos los marineros, cada uno comienza a orar a su Dios, a clamar, a aligerar la nave, tirar los enseres que están de más. ¿Y Jonás qué hace? Duerme. Qué tipo, qué personaje Jonás, ¿no? De pronto lo despiertan a Jonás, le dice, hace algo, orá. Viene Jonás, dice, es por mi culpa que están pasando esto. ¿Ustedes creen que cambió algo? No, siguió en la misma dirección. Se arrepintió, volvió atrás, dijo, no voy a obedecer. No. ¿Qué vamos a hacer? Échenme al mar. Miren la solución de Jonás, ¿no? Échenme al mar. Y seguramente este Jonás, que pensaba que iba a terminar su vida, Dios lo mete a lo profundo del mar, y eso hemos visto en el capítulo 2, y es donde toca fondo, porque él piensa que se va a morir, pero no se muere. Está tan duro, dice, prefiero morir antes que ir a predicarle a los ninivitas. Pero no se muere porque el que está en control de la vida es Dios. Entonces, en este gran pez, seguramente quemados por los ácidos gástricos y en lo profundo del mar, toca fondo y busca la misericordia de Dios, como hemos escuchado la semana pasada. Entonces, entramos al capítulo 3, donde Dios le vuelve a decir a Jonás qué es lo que debía hacer. Comenzamos nuestra lectura entonces, iniciando con el personaje de Jonás. Dice versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, me encanta a mí la expresión cuando dice que vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Yo quiero decirte de que muchos de nosotros vivimos la experiencia que hemos escuchado la semana pasada, mal, sufriendo las consecuencias de nuestros propios pecados, desobediencia, con un vacío en el corazón porque en vez de buscar llenar en la plenitud de la presencia de Dios y en la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios le denuncia a su pueblo, ¿no? Buscamos, en vez de la fuente de agua viva, cavamos cisternas rotas y nuestro corazón cada vez se siente más vacío. Y en vez de buscar a Dios, vamos buscando las cosas pasajeras de este mundo que siguen teniendo nuestro corazón en necesidad y angustia. Pero qué lindo es escuchar que Dios tiene una segunda oportunidad. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos da una segunda oportunidad. Y quiero animarte a ser coherente cuando Dios te da una segunda oportunidad. Cuando Dios me da una segunda oportunidad, tengo que aprovecharla. Y tengo que confiar en la gracia y en la misericordia de Dios y caminar coherentemente en la voluntad de Dios. Bueno, aparentemente Jonás hizo eso. Y comenzó a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. A ver, algo aquí acerca de... Esto sería un extracto de la tierra de Israel. He hecho un son bastante cercano como para que podamos leer las palabras. Aquí lo que nosotros tenemos que identificar dentro de Medio Oriente, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto o Mar Salado, Jerusalén. Esas cosas son las que identificamos nosotros, ¿no? Nuestro mapa de la tierra prometida del Señor, ¿no? Bueno, esto es después del reinado de Saúl, David, Salomón, cuando inicia la monarquía en Israel. Después de Salomón, el reino se divide en 2. El reino del sur, aquí en celeste, que queda con capital en Jerusalén, y el reino del norte, la mayoría de las tribus, con capital en Samaria. Y hacen un culto paralelo para que las tribus de Israel no vayan a Jerusalén y no tengan contacto con el reino de Judá. Empiezan a hacer un culto paralelo a Jehová, pero también mezclado con la idolatría y el paganismo. Bueno, Jonás es un profeta del reino del norte.
donde la cosa va realmente mal y de mal en peor. Vez tras vez leemos que los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, allí está ministrando el profeta en el norte y Dios lo llama, ya vamos a ver el mapa, hacia el norte de lo que nosotros estamos viendo, todavía noreste, a Nínive. Pero lo que él hace es desde Samaria venir a Jope y embarcarse en la travesía por el mar Mediterráneo para ir supuestamente a Tarsis, ¿no? Bueno, avanzamos nosotros en nuestro estudio y vemos cómo en esto que Dios lo llama a Jonás, él se va y vamos a ver en el capítulo 4 de que aunque él es coherente ahora en hacer lo que Dios le dice, todavía tiene una coherencia negativa o mala en su corazón. Él no quiere que los ninivitas escuchen de la misericordia de Dios. Él no quiere que los ninivitas se conviertan a Dios. Los de Nínive, parte de lo que sería el imperio asirio en aquellos tiempos, eran gentiles, y él en un nacionalismo no quiere que el mensaje llegue a ellos. El imperio asirio había hecho varias incursiones por el norte de Israel, había tomado varios reinos, varias ciudades. No había afectado directamente a la nación de Israel, en la cual estaba Jonás, ¿verdad? Pero era una amenaza constante. Entonces va el profeta y les predica a los ninivitas al norte. Pero fíjense que cuando él lo hace, todavía parece que alberga en su corazón la idea de que voy a ir, voy a hacer lo que Dios me ha dicho, pero espero que de aquí a 40 días les parta un rayo. Bueno, yo no les voy a dar todos los detalles, ustedes lo van a ver en el capítulo 4, pero coherentemente si alguien predica es porque espera el resultado, que la gente se vuelva a Dios como respuesta del mensaje. Bueno, él hace lo correcto, pero sin duda vamos a poner un signo de pregunta acerca de sus motivaciones. Lo que tengo que admirar de Jonás, que lo hemos leído, va a Nínive, predica en la ciudad 40 días. No sé si hace ese evangelismo callejero, no sé si era con pinturas o sin pinturas, no sé. No sé si era calle por calle, casa por casa. 3 días le llevan, Nínive era grande. Pero Dios le da la capacidad de llegar con el mensaje a toda la ciudad y lograr increíbles resultados. Lo vamos a ver enseguida. Ahora, me gustaría tener ese corazón, esa pasión, esa manera de el predicador que logra lo que Dios quiere que logre en la palabra. Ser ese canal, esa herramienta de Dios para que la palabra llegue al corazón y produzca fruto. Y creo que Jonás debería estar contento de que cumple la misión y lleva el mensaje a esta nación que realmente vive en el paganismo lejos de Dios. Bueno, entramos nosotros a nuestro segundo personaje, que es el grupo, la nación de los ninivitas. Vamos a leer allí, continuamos la lectura, dice, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios
y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Bueno, ahora estamos aquí enfocados en los ninivitas. A ver, un detalle más, ¿dónde estarían los de Nínive? ¿Se acuerdan el mapita reducido recién? Aquí, en Israel, reino de Israel, reino de Judá, aquí Samaria. ¿A dónde lo manda el Señor? A Nínive. ¿Lo vieron allá? Nínive, ¿no? Aquí lo que sería el creciente fértil, ¿no? Una zona muy próspera, muy rica, entre medio del río Tigris y Éufrates. Una zona de un poderío económico tremendo. Pero allí en Nínive, capital del imperio asirio, bueno, saben que todos los imperios del mundo nacen por la violencia, ¿no? Por la fuerza, el poder militar, y cuanto más grande, más cae en la corrupción. Y con Asiria pasó exactamente lo mismo, desde el mayor hasta el menor, estaban cubiertos de violencia. Pero algo que nosotros necesitamos hacer un paréntesis y mirar, como creyente a veces nos parecería ser que Dios solamente piensa en los gentiles en el Nuevo Testamento, con la iglesia. Pero el libro de Jonás dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y Dios manda a su profeta a una nación gentil y pagana. ¿Cuál es el mensaje que lleva Jonás? Jonás dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. A propósito, el pecado trae consecuencias. Trae consecuencias aquí, ahora, y consecuencias eternas. Las consecuencias que Jonás estaba anunciando para Nínive era la destrucción terrenal, material, física de Nínive y de los ninivitas. Pero Dios habla de una consecuencia del pecado que es espiritual y es eterna, la eterna separación del hombre en el infierno. Quiero confesarles que siento mucha incoherencia en mi corazón y quizás en el de algunos de nosotros que estamos aquí. Realmente la realidad del infierno debe llevarnos a más pasión en cómo compartimos el Evangelio. Escuche, si una persona se muere sin Cristo, pasará toda la eternidad lejos de Dios, en el tormento eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Pero ¿sabes que muchos de los que estamos aquí, aunque sabemos esto, somos incoherentes, no lo creemos? Quizás, no sé, yo comparto mi experiencia, me daría la impresión a mí de que a veces soy autoengañado por, bueno, quizás no recibe la salvación ahora, quizás mañana puede hacerlo, hay tiempo. Y evidentemente nosotros no tenemos en las manos el tiempo. Puede haber tiempo mañana, pero quizás el tiempo se acaba hoy. Y tengo un par de experiencias en mi vida que todavía me pesan, de personas en las cuales fui demasiado blando, demasiado poco insistente, de ayudarle a ver su necesidad, de que ahora necesita al Salvador, ahora necesita a Cristo. Y son personas que con el dolor de mi corazón tengo que decir que partieron a la eternidad sin Cristo. Y hoy ya no hay salida, ya no hay cambio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿cómo vives la vida? ¿Cómo estás pensando tu coherencia acerca de la fe y la eternidad? ¿Sabes que si tu familiar, tu ser querido, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres mueren sin Cristo, se van al infierno para siempre? ¿Cómo no ser coherentes y proclamar el mensaje? Cuando los ninivitas escucharon esto, la frase principal aquí que quiero que podamos mirar, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ah, qué hermosa frase. Los paganos, los idólatras,
los corruptos, los violentos, escucharon el mensaje de juicio y le creyeron a Dios. Y en su fe a Dios, al mensaje de Dios, obraron con coherencia. Y los versículos describen la actitud de una nación, porque desde el rey, ¿no?, hasta el siervo más bajo, nos dice que se postraron ante Dios y dieron manifestaciones de dolor. Estamos haciendo mal. Esa expresión de vestido de silicio era una ropa áspera. Se utilizaba para eso, para el duelo, para la angustia. Yo lo que me imagino del silicio es que debe ser como esas bolsas de arpillera, ¿no? No sé si, bueno, los jóvenes por ahí no me lo ubican, los más grandes sí. ¿No lo ubican la arpillera? Allá los más grandes. De ese tipo de material, ¿no? Te vistes de eso, pero se arrojan cenizas sobre sí mismos, se postran al suelo. Y yo no sé cuánto Jonás le haya transmitido todo el consejo de Dios. Digo esto porque el texto no me lo dice, ¿no? Pero seguramente algo puede haber dicho, porque estos hombres de Nínive hacen una pregunta y dice, quizás Dios, lo sintetizo en la palabra perdón, quizás Dios nos perdone. Quizás Dios no nos destruya. Quizás Dios se vuelva atrás de esto que ha anunciado. Nínive en 40 días será destruido. Y quiero decirte que esta es la coherencia que debemos tener en nuestras vidas cuando escuchamos el mensaje de Dios. Tenemos que escucharlo y tenemos que creerle a Dios. No tenemos que autoengañarnos con las situaciones pasajeras, temporales, superficiales. Mucha gente vive como aquella persona de la ilustración, ¿no? Se tiró del 15º piso, caída libre, y cuando iba allí por el 6º piso, miró una gente en el balcón y dijo, está todo bien. Por ahora está todo bien, pero viene en caída libre. Y el ser humano vive así, lejos de Dios y rumbo a la condenación. Y muchos creyentes vivimos lejos de Dios, exponiéndonos a las consecuencias del pecado, imprudentemente por no creerle a Dios. Bueno, los ninivitas en este tema de la coherencia, ellos dijeron, quizás Dios nos perdone. Entonces, cuando nosotros avanzamos en nuestro estudio bíblico, encontramos el tercer personaje, ¿no? La persona de Dios, personaje central de la vida, de la historia. Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, les he dicho que estuvo allí Jonás, ¿no? Dice la palabra que él se esperó los 40 días. Estaba allí en Nínive Jonás y estaba esperando ver cómo caía el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Los vamos a ver la semana que viene, no se lo pierdan. Pero aquí estamos en la historia antes. Dice aquí la palabra de Dios que Dios no destruyó a Nínive. No mandó el juicio que había prometido. Ante este cambio, algunas personas van cuestionando el carácter santo e inmutable de Dios. Algunos van haciendo referencia al texto donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces dice, ve, Dios ha sido incoherente. Porque claro, Él ha dicho que va a mandar el castigo, la destrucción, y no lo manda. ¿Ves? Aquí el que es incoherente es Dios. Pero quiero decirte que el perdón no pone en tela de juicio el carácter de Dios. Dios sigue siendo coherente e inmutable. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 34, versículos 6
y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjate que está hablando de la fortaleza, el poder de Dios, su misericordia, su amor, pero también la ira de Dios, ¿no? Las demandas justas de la verdad de Dios siendo aplicadas al hombre por su pecado. Y el versículo siguiente, el versículo 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ves? Ambos aspectos están en una manera perfecta en el carácter de Dios: su amor y su misericordia, su justicia y su ira. 100% amoroso, misericordioso, lleno de gracia, 100% santo, justo, y Dios que castiga el pecado. No hay incoherencia en Dios. Y Dios, como Dios soberano, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de decidir ante el mensaje de Dios. No es que Dios ahora es incoherente con su soberanía y dice: el hombre es el que decide, entonces Dios no decide. No, porque Dios ya decidió dar al hombre la oportunidad de elección. Nosotros vivimos nuestra condición de pecadores totalmente responsables delante de Dios. Pero ante el mensaje de volvernos a Dios, ahora somos responsables de qué decisión tomamos. Si le creemos a Dios y tomamos el camino de Él, o si no le creemos a Dios y seguimos en nuestros propios caminos. Ahora, de ni una ni la otra decisión del hombre afecta el carácter de Dios. Pues Dios ya ha establecido que Él va a juzgar al pecado y al pecador, que su ira va a ser derramada sobre los hijos de los hombres, pero que también hay perdón, hay esperanza, hay misericordia. Y Jonás diría: gloria a Dios, hay segundas oportunidades. Entonces, cuando dice que Dios se arrepintió, nosotros que lo tomamos allí desde el sentido neotestamentario, ¿no? Del cambio de mente, de plan, lo que está diciendo es sencillamente que Dios vio el arrepentimiento y perdonó. Y el perdón no pone en tela de juicio la inmutabilidad ni el carácter santo de Dios. Hoy nosotros nos hemos venido a congregar escuchando la palabra de Dios, y esta historia de Jonás va calando hondo en nuestro corazón. Nosotros venimos porque creemos en Dios, amamos a Dios, buscamos a Dios. La pregunta es: ¿somos coherentes con esto? Con esto que decimos, con esto que decimos saber, que decimos creer. Bueno, me gustaría que pensemos especialmente en dos aspectos de esa coherencia, ¿no? Una es para nosotros los creyentes, los que somos hijos de Dios, los que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero creo que uno de los mejores ejemplos es la iglesia de la Odisea, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia tibia, dice el pasaje. Y el Señor dice: como tibio me da náuseas. Sería bueno que seas coherente, o frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Ves? Y el Señor le habla fuerte. ¿A quién le habla fuerte? ¿A los pecadores paganos de allá, de afuera? No, a la iglesia, a los creyentes. Y fíjate, dice la Escritura, versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quizás Dios te está marcando en tu vida, hermano, hermana, que estás en el camino incorrecto, estás en la doble vida. Lamentablemente, he visto gente tomar esta decisión, ¿no? Al enfrentarse, estoy mal, mi corazón está partido. Digo buscar a Dios, pero lo estoy haciendo la vida a mi manera. Digo obedecer a Dios, pero estoy haciendo las cosas como a mí se me antoja.
¿Cuál sería la decisión coherente cuando escucha de Dios, dice, estás mal, estás pecando? La decisión coherente sería, estoy mal, cambio y busco a Dios, ¿no? Lamentablemente muchos toman la decisión coherente a la inversa, estoy mal, me aparto entonces ya no soy doble vida, me entrego al mal. Lamentablemente. Y Dios dice, sé celoso y arrepiéntete. Yo doy a cada uno según sus obras. Y le hace un llamado a la iglesia en este versículo 20 que nosotros lo hemos utilizado mucho para ilustrar el llamado al pecador, ¿no? Pero es para nosotros, para la iglesia. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes que hay un plato hermoso de compartir en comunión con el Señor? Un plato que el que está viviendo la doble vida, la vida superficial, el corazón partido, con un pie en las cosas de Dios, con un pie en el mundo, con una parte de la mente dicen, quiero seguir a Dios, pero con la otra parte dicen, no, voy a hacer las cosas a mi manera, que no disfruta de esa comunión con el Señor. Ese tiempo de compañerismo, de amistad, de escuchar la voz de Dios, de compartir con Dios. ¿Saben que no hay satisfacción más grande en la vida? Solo Dios tiene la capacidad de llenar el corazón a plenitud. No debemos confundirnos, no hay satisfacción en el pecado, en el mundo, en la doble vida. No lo hay. Tenemos que creerle a Dios. Y coherentemente a creerle a Dios, volver a la comunión con Dios, confesar nuestros pecados y comprometernos con el camino de Dios. Bueno, en esta segunda oportunidad de Jonás, él lo hace así. Primero había tomado el camino inverso, Jope, Tarsis. Bueno, ahora capítulo 3 dice, escuchó la voz de Dios y fue y le dijo a los ninivitas lo que Dios quería que le dijera. Pero hay también un llamado a la coherencia en personas que todavía no han recibido el perdón de sus pecados. Fíjate, dice la Biblia que el Señor Jesús volverá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el infierno. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eternamente separados de Dios. ¿Sabes que si le crees a Dios, no ves la hora de volver a Dios para su perdón? Este es el día, no es mañana, no es lo voy a pensar, quizás tenga la oportunidad antes de la muerte. Este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Y los ninivitas que no conocían de Dios dijeron, quizás Dios nos perdone, pero nosotros teniendo la palabra completa en nuestras manos sabemos de que en Jesús hay redención, hay perdón por su sangre. Él murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados, nuestras culpas, derramó su sangre, resucitó al tercer día y gloria a Dios, Él es Salvador, perfecto, completo y suficiente Salvador. No necesitas más. Por eso la Escritura termina diciendo así en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Puedes ver, el mensaje de Dios te plantea solamente ante dos decisiones: o crees en el Señor Jesucristo para tu salvación, o le rechazas para tu condenación eterna. No hay nada en el medio. Por eso Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjate que el mensaje es muy clarito allí, ¿no? La fe que salva no es la fe en la religión, no es la fe en el esfuerzo personal. La fe que salva no es yo creo que puedo hacer mejor las cosas, no, yo creo que tengo que dejar lo que estoy haciendo mal y entonces ahí voy a compensar el perdón. No,
El mensaje del Evangelio es claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que en Él cree no es condenado. Tiene vida eterna, no cuando muera. En el momento que una persona recibe a Jesucristo, Dios le da la vida eterna. No puedes pensar para mañana esta decisión. Esta es tu decisión, es hoy. Necesitas creer y confiar tu vida a Jesucristo como tu Salvador. Y saber que si le tienes a Él en tu vida, tienes la vida eterna. Pero si no le tienes a Él en tu vida, no tienes oportunidad aparte de ser salvo. Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Jonás capítulo 3 nos trae un mensaje sobre coherencia. Yo no he traído el mismo mensaje de Jonás porque Dios me ha dado el mensaje del Evangelio. Hay perdón en Cristo Jesús. Los ninivitas le creyeron a Dios. ¿Y vos qué vas a hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te invito que allí donde estás, aquí presente o escuchando allí en la distancia, hables con Dios y le digas: Dios, yo reconozco que he pecado contra ti. Estoy viviendo lejos de ti, en mis propios caminos. Y te creo a ti, que hay castigo, hay ira, hay condenación por el pecado. Pero creo que también hay perdón que tú ofreces por medio de tu Hijo Jesucristo. Decile así: creo, Señor Jesús, que tú has muerto por mis pecados en la cruz, que has dado tu sangre para limpiarme y que has resucitado al tercer día. Sálvame, Jesús. Quiero animarte a hablar con el Señor y decirle en tus propias palabras. Puedes decirle: Señor, yo he pecado. Habla con Él. No sé qué es lo que el Señor trae a tu mente. Mentiras, enojo, amargura, resentimiento, falta de perdón, infidelidad, malos pensamientos, codicia, ingratitud. Pero habla con Dios. Hay perdón en la sangre de Cristo. Dile: Señor, sálvame, límpiame. Yo creo que has muerto y has resucitado por mí. Y quizás en esta noche hay alguien que un día ya abrió su corazón a Jesús, pero que ahora no está en los caminos de Dios. Está como Jonás en el camino opuesto. Pero Dios te dice: sé coherente, vuelve a mí. Abre la puerta, quiero tener comunión. No pienses que hay satisfacción en el camino del pecado, del mundo. Vuelve al Señor, aprovecha esta segunda oportunidad y hazlo coherentemente. Confiesa tu pecado y apártate. Señor, en esta noche te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nosotros tenemos aquí en Jonás capítulo 3. Señor, tú eres el Dios eterno y haces tu obra a través de hombres finitos, pecadores, imperfectos. Una obra poderosa, Señor, y es el poder tuyo obrando por tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que están escuchando este mensaje a la distancia. Y Señor, ayúdanos a responder en fe coherente a tu mensaje. Volvemos a ti, Señor, fuente de misericordia, de amor, de perdón, de gracia. Pero volvemos a ti de todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a las personas que en esta noche están tomando esta decisión. Lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras que todavía estamos con la cabeza inclinada, me gustaría saber si alguien ha hecho esta oración conmigo en esta noche. Por favor, te voy a pedir que lo indiques levantando tu mano y bajándola.
¿Quién le ha dicho, Señor, vuelvo a ti? Que Dios la bendiga, Señor. ¿Quién más le ha dicho, yo te creo, Dios te bendiga? Puedes bajar tu mano. Alguien que ha decidido creerle a Dios. Dios anuncia el castigo por el pecado, pero anuncia el perdón por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Quién ha dicho, yo acepto el perdón que Dios me da? Sálvame, Señor. Alguien más que está luchando en esta noche y que dice, yo necesito volver a Dios. Por favor, indícamelo levantando tu mano y bajándola. Vamos a levantar nuestros rostros. La próxima semana, capítulo 4 de Jonás. Una historia para no perder. ¿Qué ha pasado con Jonás? ¿Y qué ha pasado con Nínive? Que Dios les bendiga.